Estamos de nuevo en nuestro programa Educar y Virtudes. Tenemos con nosotros al doctor Fernando Corominas, quien nos hará el favor de hablarnos sobre la responsabilidad y la libertad. Bueno, pues muy bien, doctor Corominas, ¿nos puede decir en qué consiste la responsabilidad? La responsabilidad consiste en la respuesta libre a alguien o a algo buscando un bien. La responsabilidad de un trabajo que tengo que tengo yo que hacer, que hacerlo libremente y que esté bien hecho. La responsabilidad ante una persona, ante la sociedad, que la hago porque quiero, libremente y buscando el bien, hacerla bien hecho. La responsabilidad ante Dios, Él me ha hecho, soy todo Él, soy hijo suyo, me lo ha dado todo, yo tengo que responder a eso que Él me ha dado. Pues esa respuesta libre, buscando el bien, buscando el amor a Dios, estamos dentro de la responsabilidad. Muy bien, muy bien. ¿Qué virtudes están relacionadas directamente con la responsabilidad? La responsabilidad están las virtudes teologales todas, la fe, esperanza y la caridad, porque es la respuesta a Dios, es la respuesta al que te ha creado. Por tanto, yo soy responsable ante mi Padre Dios que me ha creado. Soy responsable para creer en Él y pedirle la gracia de la fe, para esperar el cielo y para creerle a Él y al prójimo, y una responsabilidad muy clara. Luego nos ayuda las virtudes cardinales, la prudencia, la justicia, la templanza y la fortaleza. Y como es responsabilidad ante alguien, todas las virtudes que tienen que ver con el servicio. Soy responsable de ser solidario, soy responsable de ser generoso, soy responsable de la justicia social al que lo necesita, soy responsable de responder a mis amigos, soy responsable de todo lo que tiene que ver con el servicio. Interviene con la responsabilidad. Pues qué preciosa virtud, ¿verdad? Definitivamente. Creo muy interesante que nos cuente algo sobre la libertad. ¿Qué es? ¿Qué es la libertad? ¿En qué consiste? La libertad es la capacidad que tiene el ser humano de elegir. La capacidad que yo tengo de elegir, porque me la ha dado Dios y puedo elegir lo que me da la gana, esa es la libertad. Pero aquí me gusta hacer un parón importante. Puedo elegir el bien o puedo elegir el mal. Evidentemente las dos cosas las puedo hacer porque soy libre. Pero hay que dejarles bien claro a los hijos que cuando libremente elijo el mal, estoy perdiendo libertad, estoy siendo menos libre, me estoy atando al mal. Y cuando libremente elijo el bien, estoy siendo más libre, estoy adquiriendo mi libertad, agrandando mi libertad. Quiero explicarlo esto. Los actos, puedo elegir lo que quiero, pero elijo el mal, estoy perdiendo libertad. De hecho, humanamente es así, porque si yo elijo robar, estoy siendo reo de cárcel. Claro. Si yo elijo matar, estoy siendo culpable. Si yo elijo mentir, es una falta social y además tengo que defenderlo con otra mentira. Si yo robo, tengo que devolverlo y además puedo... O sea, que siempre que hago una cosa mal, hasta por las leyes naturales, soy un culpable. Y ese culpable hace que pierda libertad. De hecho, es curioso porque el hacer una cosa mal libremente no debería ser de mi libertad, porque si yo soy responsable y hago actos de responsabilidad buenos, son actos responsables. Claro. Si yo soy justo y hago actos de justicia, son actos justos. Pero si yo hago actos negativos de responsabilidad, no se llaman de responsabilidad, se llaman irresponsables. Y si yo hago actos injustos, no se llaman actos de justicia, sino actos de injusticia. Por lo tanto, los actos que van contra la libertad deberían llamarse de mi libertad. Habrá que inventar la palabra, si ya está inventada. Claro, o sea que responsabilidad y libertad. Muy claro, responsabilidad y libertad están muy unidos y para ser libre tengo que elegir el bien. Si elijo el mal, pierdo libertad. Entonces, hablando del bien, ¿me puede decir qué es un acto bueno? ¿Qué es el bien? Sí, el bien, sí. Claro, yo diría que a los hijos hay que explicarles muy bien qué es el bien. Y lo voy a decir de una forma muy sencilla y muy elemental. Todo acto bueno es un acto que me perfecciona como persona. O sea, después de hacerlo soy mejor como persona. Todo acto malo es un acto que me perjudica como persona. Después de hacerlo soy peor como persona. Y fíjate bien que el acto, por lo tanto, está definido moralmente lo que es bueno y lo que es malo. Y la única persona en el mundo que define el bien y el mal es Dios. Y el hombre no puede definirlo. Puede averiguar lo que Dios ha dicho, pero no puede definirlo. De forma que si yo hago una cosa mal hecha, pues no puedo decir que está bien, porque moralmente está mal. Me voy al me apetece. Es que me apetece, luego está bien, no.
Te apetece, puede estar mal. Es que me gusta, es que me siento bien. Te puedes sentir bien, pero el bien no es subjetivo, no es lo que a ti te apetece, lo que a ti te gusta. Es que a mí me gusta emborracharme, bueno, pues es que a mí me gusta jugar a algo que no debo, pues está mal. O sea, el hecho de que te apetezca, que te guste, no quiere decir que esté bien, porque el bien no es subjetivo. El bien es el que es objetivo. Y siempre que lo elijamos, seremos mejores personas. Y cuando nos equivoquemos, seremos peores personas. Estás hablando de bien y mal. Sí, ¿Es sí. bueno inculcar desde pequeños a los niños enseñarles lo que está bien y lo que está mal? Eso, yo diría que el ser humano en la conciencia, el que nos ha creado, nos lo ha metido aquí dentro. O sea, dentro del alma tenemos el bien y el mal. Y dentro del alma un niño sabe perfectamente cuándo hace bien y cuándo hace mal. Y un ser humano también. El único problema es que nos podemos equivocar, porque como tenemos un pecado original, en algún caso nos podemos equivocar. Pero la mayoría de las veces la gente sabe lo que está bien y lo que está mal. Perfecto, perfecto. ¿Cuándo debemos empezar a formar la conciencia de nuestros hijos? Yo diría que la conciencia debemos empezar a formarla desde pequeñitos. O sea, desde que un niño es capaz de mentir, desde que un niño es capaz de decir no quiero hacer esto, no quiero comer, desobedecer, que empiezan con 2 o 3 años a hacer cosas que no son correctas. Desde ese momento debemos empezar a decirles que por amor a los padres, por amor a Dios, porque van a ser ellos más felices, decirles lo que está bien y lo que está mal, para que lo sepan. De hecho lo saben, simplemente es una confirmación, confirmarles. Y luego no digo ya, cuando son un poco mayores, el tema ya es más complicado y entonces hay que explicárselo. Entonces eso es directamente formar la conciencia, porque no lo Formar la vemos así en conciencia los es padres. explicar lo que es el bien y lo que es el mal a los hijos. Que los hijos no deben averiguarlo por sí solos, porque se exponen a confundirse lo que le apetece y lo que le gusta con lo que está bien y lo que está mal. Y como es objetivo y sabemos cómo es, pues hay que explicárselo a ellos. Muy bien, correcto. ¿Por qué es tan importante la libertad en la educación de las virtudes? Bueno, hemos comentado ya muchas veces que la virtud se basa en los hábitos. Y los hábitos son actos libres repetidos. Luego, como son actos libres y queridos, pues claro, la libertad está en el hábito. Si no hay libertad, no hay hábito. Y si no hay hábito, no hay virtud. Por lo tanto, la educación de la libertad es un tema fundamental en los hijos. Hay que enseñarles a ser libres, a enseñarles a usar su responsabilidad con libertad. Muy bien, muy bien. ¿Cuándo debe de empezar a educar en la virtud de la responsabilidad? Bueno, bajo el punto de vista de virtud, me vuelvo otra vez al uso de la razón. O sea, la virtud, hasta que el hijo no tiene uso de razón, no es capaz de decir yo es que esto lo hago por Dios, lo hago por mi padre, lo hago por los demás. Uso de razón 6, 7 años. 7 años. Luego, la virtud es a los 6 o 7 años, aunque nosotros empecemos antes a formarles la conciencia, para que luego les sea más fácil. Muy bien, muy bien. ¿En qué áreas puede vivir los hijos la responsabilidad concretamente? Bueno, digamos que en la familia la responsabilidad se vive en todos los encargos que en la familia se viven. En lo que hablábamos de solidaridad hacia los demás, en los deberes que yo tengo que cumplir en mi casa. La casa es de todos. Por lo tanto, en cualquier acción tú tienes que pensar que tienes que hacerlo, y tienes que asumirlo, y tienes que hacerlo libremente. Luego, siempre que tienes que hacer algo y que responder ante alguien, estás siendo responsable y debes de ser libre, porque si no eres libre no hay responsabilidad. O sea, yo no puedo obligar a una cosa, si lo obligo no es responsable, porque está obligado a hacerlo. Coaccionado. Coaccionado. Sí. La libertad, la virtud de la responsabilidad es que yo lo asumo como mío y lo hago porque me da la gana. Pero qué importante mencionar esto de los encargos en casa, porque cuántas madres, me incluyo en ello, le quitamos la responsabilidad a los hijos porque hacemos las cosas por ellos. No, y no les dejamos el espacio para hacerlas, ¿verdad? Educar es exigir y hacer que ellos hagan las cosas. Es mucho más fácil ordenar tú el cuarto que decirle a ellos que lo ordenen. Así es. Pero educar es hacerles a ellos que lo ordenen y que sean responsables. Y que les guste hacerlo. Y que les guste hacerlo, para lo cual hay que motivarles, que tampoco es fácil. ¿Qué encargos me sugeriría usted para las madres con niños pequeños, por ejemplo, en esta área? Un niño pequeño, yo desde chiquitico, gateando, ya puede tener un encargo. Gateando, ¿cuál? Cada vez que se le quita un pañal, gateando, va a tirarlo al cubo de la basura. Y además lo hacen. Y además lo hacen contentísimos y están deseando que acabe la madre darle el pañal para recorrerse toda su casa. A partir de ahí
Pues juguete, cogen un juguete, lo dejan en su sitio. La ropa la dejan en su sitio. La cama tardan un poco más en hacerla, pero la comida tienen que terminar comiéndolo todo. La responsabilidad de chiquiticos. Muy bien, muy bien. ¿Es partidario de castigar a los hijos cuando no son responsables? ¿Qué clase de castigo, si fuera así, debemos de emplear? Siempre me has oído decir que el castigo educa mal. Por lo tanto, si tiene que ser responsable, hay que motivarle para que lo quiera hacer libremente. Si hay castigo, está coaccionado. Por lo tanto, la responsabilidad hace que yo le motive para que él libremente quiera portarse bien y quiera hacer las cosas por cariño a Dios, por cariño a los padres, por cariño a los demás, y ahí estás educando realmente en la responsabilidad. Lo hago porque es bueno, porque te quiero, no porque me obligas. Claro, hay veces en que hay que obligar, porque se ha insistido. Sobre todo porque no sabes tú educar, no sabes educar, entonces tienes que obligar. El castigo es lo más fácil. Entonces el castigo es lo más fácil. Entonces yo diría que la responsabilidad, el castigo vaya unido a la culpa. O sea, si no se ha hecho su cuarto, pues el castigo es que se lo haga. Si ha sacado malas notas, el castigo es que estudie. Si ha dejado la ropa tirada, pues es que la recoja. Claro. O sea, que vaya muy unido el castigo a lo que tiene que corregir. Pero el ideal es que asuma él la responsabilidad y que lo haga queriendo, libremente. Claro, desde luego. ¿Cómo se entiende la responsabilidad en nuestro trato con Dios? Bueno, ahí hay una responsabilidad muy clara. ¿Qué nos ha dado Dios? ¿Qué es lo que nos ha dado? Todo. Nos ha dado la vida, nos ha dado la salud, nos ha dado la familia, nos ha dado la casa, nos ha dado absolutamente todo. Luego, si nos ha dado todo, todo lo que tenemos, ¿de quién es? De Dios. Pues tenemos que ser conscientes de que todo lo que tenemos es de Él y nos lo ha dado prestado. Luego, por lo tanto, tenemos que usarlo bien. No es nuestro, no es nuestro. Además, aunque creyésemos que es nuestro, lo tenemos que dejar aquí cuando nos toque morir. Por lo tanto, seamos conscientes, pensémoslo desde el principio y seamos capaces de darle a Dios lo que es de Dios, todo lo que tenemos. Todo lo que tenemos. Pues muy interesante, doctor. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa y continuamos en nuestra siguiente serie. Seguimos con el tema de la responsabilidad y ahora le preguntaremos al doctor Corominas qué nos aconseja exigir la responsabilidad a los adolescentes concretamente. Yo en los adolescentes no me gustaría hablar de exigencia, porque a los adolescentes normalmente exigiendo automáticamente dicen no. La palabra no. No, exactamente. Entonces, ¿cómo hablaremos de la responsabilidad a los adolescentes? Motivándoles, hablándoles con cariño, diciéndoles lo que hay que hacer, dándoles razones para que lo hagan y luego diciéndoles que ellos expliquen cómo. Hay que ordenar su cuarto, que digan cómo tienen que ordenarlo. Hay que tener un horario, que propongan ellos el horario. Hay que ayudar en casa, que digan en qué cosas pueden ayudar. O sea, darles a elegir un poco los encargos, darles a elegir su responsabilidad, darles a elegir la forma de hacer las cosas. Porque claro, estoy hablando, doy a elegir. Si doy a elegir, le estoy dando libertad. Claro. Si estoy dando libertad, él es el que elige. Si es el que elige, él se hace responsable. Lo hará mucho más a gusto, lo hará mucho más contento. Cambiando la fórmula. Cuando son pequeños hay que exigir y hay que darles todo hecho. Cuando son mayores, déjales que ellos opinen, déjales que ellos digan cómo quieren hacerlo. Correcto. Y motivarles para que lo hagan, claro. Claro. ¿Cómo sabemos si usamos bien la autoridad respecto a la educación en la responsabilidad? Bonita pregunta, porque yo siempre digo que cuando en una casa se vive bien la responsabilidad, no hace falta usar la autoridad. Claro, si los niños son responsables, la autoridad no se nota. No es que no se use, es que no se nota, porque no tienes que poner reglas, ni mandar, ni exigir, sino que va sola. En el momento en que la autoridad se note, porque exiges, porque pides, porque gritas, porque chillas, es que la responsabilidad no está bien educada en los hijos. O sea, que una buena casa donde la responsabilidad de los hijos actúa en condiciones, la autoridad no es que no exista, sino que se nota poco. Ya.
porque no hace falta chillar, no hace falta repetir, la gente obedece porque es responsable. Qué bien, qué bien. Hablando de la responsabilidad en la familia, ¿qué nos cuenta de los abuelos? ¿Qué nos dice de ellos? Me gusta mucho hablar de los abuelos, porque Yo como sé. yo soy abuelo, Yo sé. me gusta, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente que unos padres tienen responsabilidad con los abuelos, y yo les diría, padres, cuidad a los abuelos, lo que más necesitan es cariño, es lo que más necesitan. Y fijaros bien, cuando estos padres quieren a sus padres, o sea, quieren a los abuelos de sus hijos, les están dando a los hijos el ejemplo de que luego les quieran a ellos. Es un poco egoísta el tema, pero creo que es verdad. Si tú tratas mal a tus padres, luego te tratarán mal a ti. Evidentemente no ese es el fin hay que hacerlo por amor, por cariño, por Dios, pero esto es una realidad. Dales ejemplo a tus hijos de cómo hay que querer a tus padres. Muy bien. Ahora tengo una pregunta muy bonita, porque habla de un proyecto educativo. Entonces, sí, la responsabilidad nuestra también es fomentar un proyecto educativo familiar. Sí, claro. ¿Cómo podemos fomentar liderazgo dentro de un proyecto educativo? Dentro de un proyecto educativo, todas las virtudes que tienen que ver con el servicio a los demás promueven la facilidad del liderazgo. Por lo tanto, la generosidad, la responsabilidad, la toma de decisiones, unido a saber hablar en público, saber dirigirse a los demás, ser sincero, ser amigo de tus amigos. Siempre que promovemos todas esas virtudes de servicio, realmente estamos promoviendo el que el día de mañana nuestro hijo sea un líder. Y es muy importante eso, porque las sociedades no las cambian 100 personas ni 20 personas, las cambian muy poquitos los líderes, igual las empresas. Luego, yo diría, familias católicas, familias cristianas, ayudemos a que nuestros hijos sean líderes y así tendremos una sociedad mejor. Líderes buenos, claro. Claro, desde luego. ¿Nos puede poner algún ejemplo de planes de acción referentes a la responsabilidad? Recuerdo uno muy sencillo de una familia con 4 hijos, una familia numerosa. Bueno, pensaban que sus hijos no eran suficientemente responsables y lo quisieron aplicar a los encargos. Pues simplemente es encargar a los hijos cosas y que quieran hacerlas. Lo hicieron muy bien, porque no dijeron hay que hacer esto, sino que se reunieron con los hijos y dijeron la casa es de todos tenemos que ayudar. A ver, hacer una lista en temas donde podéis ayudar ustedes. Y unos dijeron en hacer el cuarto, en ayudar en la mesa, en que las cosas estén limpias, en pintar cuando haya que pintar algo, en recoger la basura, en coger el teléfono. Ellos mismos pusieron los encargos, no me acuerdo exactamente ahora cuáles, pero sí recuerdo que los padres les dieron a elegir, los encargos los pusieron los hijos. Cuando los hijos se ponen los encargos, son mucho más exigentes que los padres, tuvieron que dejar un poquito, y esos mismos encargos que se pusieron los hijos se aceptaron, se aprobaron y estuvieron durante un mes funcionando, los iban cambiando poco a poco, y los padres estaban muy contentos. Pero fíjate que estaban muy contentos no por los encargos, sino porque habían sabido dar encargos a los hijos, habían sabido que los encargos se los ocurrió a los hijos, lo eligieron los hijos y se responsabilizaron de hacerlo ellos mismos, porque los hicieron libremente. Los hacen mucho mejor. Qué importante esto. Que no los padres diciendo lo que tienen que hacer. Muchas veces se confunde y creen los padres que tener un encargo es me traes el periódico, me traes una sola vez, y no es la responsabilidad continua durante un periodo de tiempo, ¿no? Largo, y además, que ellos largo. Eligen. Exactamente. Para elegirlo ellos están usando su libertad. Así lo que decíamos antes, libertad y responsabilidad es muy importante. Déjales a los hijos que elijan los encargos, pero luego exígeles que con la responsabilidad de que lo cumplan, sobre todo si son pequeños. Claro, muy bien. A todos los padres nos preocupan los estudios de los hijos. ¿Nos puede hablar de responsabilidad y estudios? Sí, bueno, está claro que un tema importantísimo en los hijos son los estudios. La responsabilidad es estudiar, pero unir la responsabilidad a los estudios es darles ciertas posibilidades de que ellos digan el cómo, el cuándo y el de qué forma. O sea, estás dando un poco de libertad. ¿A qué hora quieres estudiar? ¿Cuánto tiempo quieres estudiar? ¿Qué lecciones quieres estudiar primero? ¿Te parece bien que te las pregunte o que no te las pregunte? ¿Prefieres hacer esto o lo otro? ¿Te gustaría estudiar el sábado o el domingo? ¿A qué hora quieres estudiar? O sea, fíjate que en cuanto estoy hablando de responsabilidad, estoy hablando de darles a elegir a ellos cómo pueden mejorar el estudio y que ellos te hagan propuestas. En el momento que ellos te hagan las propuestas, son propuestas de ellos, hay una libertad. Claro, y hay una responsabilidad. Y hay una responsabilidad porque ellos lo han elegido.
yo iría por ese camino. O sea, el tema de los estudios iría a que fueran ellos mismos los que se pusieran las metas, hasta dónde pueden llegar, hasta dónde pueden conseguir. Me parece una propuesta muy positiva, Sí, sí. definitivamente. ¿Debemos hablar los padres de responsabilidad y apostolado? Hombre, lo doy por supuesto. Si somos padres católicos, una de las cosas que hay que hacer es ayudar a los demás a acercarse a Dios. Y por lo tanto, los padres no solamente tenemos que hacer apostolado, sino dar ejemplo de hacer apostolado a los hijos. Y esto se puede hacer desde muy temprano, desde muy pronto. No sé si esa pregunta me la ibas a hacer o no. Sí, sí. Pero el apostolado con los hijos parece que es que ya son mayores. No, un niño de 5, de 6 o de 7 años es capaz de hacer apostolado con sus amigos, es capaz de ayudarle a que vaya, a que haga una visita al Santísimo, es capaz de irse a confesar y llevarse a otro niño a confesar, es capaz de pasar delante de una estatua de la Virgen, decirle que la quiere y decir al amigo que también que lo quiera. Y yo conozco niños que han hecho que sus padres vayan a misa con los suyos, o sea, con los padres del amigo, o sea, y papá y mamá, ¿por qué no vamos a misa juntos con la familia tal? Y el niño ha sido el que ha hecho apostolado con sus padres, haciendo que vayan a misa los domingos, por ejemplo. Qué bonito eso. O sea, ¿no? que imagínate si un niño no puede hacer apostolado, a veces tiene más fuerza que los mayores. A veces tiene más Yo fuerza. creo que arriba le hacen más caso. Así es. Yo creo que sí. Así es. ¿Qué problemas pueden surgir al querer educar la responsabilidad? Bueno, muchas veces decimos, tenemos encargos, ¿no? Y los niños tienen su encargo y su responsabilidad, pero la retrasan, un problema, la delegan, le encargan una cosa y se la dan al hermano para que la haga el hermano, la hacen de mala gana, no la terminan bien, la terminan cuando pueden. Hay que estar atento a esto, porque claro, si estamos hablando de la virtud de la responsabilidad, virtud, ser responsable haciendo las cosas bien hechas. Si son las cosas bien hechas, no puedes encargársela a otro, no puedes retrasarla, no puedes cumplirla de mala gana, por ejemplo, ¿no? Es otro problema de la responsabilidad. Ay, me han dicho, tengo que hacer. Entonces, de mal. No poniendo alegría en el tema, ¿no? Y eso hay que decírselo a ellos, ¿eh? Ojo, hay que cumplir las cosas con alegría, bien hechas hasta el final. Y aquí hay que aprovechar entonces, cuando lo hacen y les ha costado trabajo, motivarles mucho. Y ¿no? decírselo además, qué contento estoy, lo bien que has cumplido esto, lo bien que has hecho lo otro. Eso les da autoestima, les da alegría. Y tienden a repetirlo. Y tienden a repetirlo bien. Claro, claro. Muy bien, Lolita. ¿Cómo conseguimos que nuestros hijos sean responsables con nuestro ejemplo? Claro, eso como siempre. O sea, el ejemplo, si unos padres no son responsables, no podemos pedir responsabilidad a los hijos. Además eso se nota, la responsabilidad de los padres ante los amigos, ante su trabajo, ante la sociedad, ante el propio Dios, la responsabilidad que tenemos ante Dios. Lo digo por supuesto que si los padres no somos responsables y usamos nuestra libertad mal, el ejemplo que estamos dando, yo digo lo de siempre, no hay problemas de hijos, hay problemas de padres. Luego padres a ser responsables. Sobre todo. Sobre todo, ¿no? ¿Qué debemos entender qué áreas más bien comprende el proyecto educativo? Porque hablamos de él, pero pasamos... Sí, pero pasamos un poco por alto. Sí. El proyecto educativo es prevención, es llegar antes, es prever. Entonces, el proyecto educativo del cuerpo, todo lo que tenemos que prever respecto al desarrollo del cerebro, al desarrollo del cuerpo, proyecto educativo de la inteligencia, enseñarle a pensar, a razonar, a imaginar, enseñarle a tener creatividad, proyecto educativo del alma, las virtudes humanas, todo el programa de virtudes humanas que estamos hablando, crecer en virtudes humanas es proyecto educativo del alma. Después, un tema muy importante que en otra ocasión hablaremos, la afectividad, todo el tema de las creencias, la unidad de vida, no creer el domingo y por la mañana y por la noche, sino el día entero, saber buscar esa santificación, saber amar a Dios constantemente. Esto es muy bonito. Y luego el proyecto educativo, la familia, el colegio, los amigos, es un tema que trataremos con detalle porque es muy importante. Me interesa muchísimo, pero muchísimas gracias por su aportación, doctor Corominas. Muchísimas gracias. Nos veremos la próxima semana en un tema más en este programa.